Bueno, a ver, hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien sabe en qué año empezó? 1914. No, la primera. 1984. En el 39, 40. en septiembre de 1939. La Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión de Polonia. Los alemanes, que después de la Primera Guerra Mundial, la verdad es que como no se hicieron las cosas nada bien, pues en teoría Alemania no podía tener armamento, no podía tener... Pero bueno, todos, el partido nazi conocemos todos, ¿no? Y a Hitler. Pues realmente Hitler era un dictador que tuvo Alemania, el cual fue elegido democráticamente. Hitler ganó las elecciones y llegó al poder. Lo que pasa es que, claro, luego pues trajo lo que trajo una persona tan mala y con tanta maldad como tuvo él. Entonces consiguió armar a Alemania y en esto pues, de querer crecer, pues empezó con Polonia. Conquistó Polonia en 2-3 días porque tenían una tecnología asombrosa. Alemania lo que consiguió hacer fue tener una tecnología brutal, muchísimo superior a todos los ejércitos de Occidente, vamos, quitando Estados Unidos, pero por lo demás fue muy superior en todo. Conquistaron superpaíses como Francia, prácticamente en días. Y para Europa ha sido lo peor, porque Europa con la Segunda Guerra Mundial quedó completamente devastada, porque todas las guerras prácticamente fueron en suelo europeo. Luego también hubo por el Pacífico, también se dieron leña en África, o sea, hubo por todos lados. Pero al final ahí era más que nada pues para conseguir recursos y todo ese tipo de cosas que necesitan los ejércitos para funcionar. Y luego pues ha habido muchos momentos muy claves de la Segunda Guerra Mundial. ¿No conocéis ninguno? ¿No conocéis ningún desembarco muy famoso? No. Pues fue el desembarco de Normandía. Ahí ya Estados Unidos, Canadá e Inglaterra entraron a liberar, porque Europa entera estaba conquistada por los nazis, menos España, que bueno, no teníamos lo nuestro aquí. Así que, y esos tres ejércitos se pusieron de acuerdo, hicieron el desembarco en Normandía, unas playas que estaban muy fortificadas y prácticamente los soldados antes de poner el pie en tierra los acribillaban. Los alemanes tenían ametralladoras que podían disparar hasta 300 balas por segundo. O sea, os podéis imaginar la potencia de fuego que tiene eso. Más la artillería machacando las playas, pues fue una carnicería. Pero bueno, salió bien. Al final los aliados consiguieron desembarcar. Previamente ya habían saltado los paracaidistas sobre Normandía el día anterior, a la noche anterior, pero bueno, también fue un poco fracaso porque como los alemanes, que eran muy listos, se lo lían, inundaron los campos. Entonces muchísimos paracaidistas murieron ahogados, porque no les daba tiempo de quitarse todo el equipo que llevaban. Ten en cuenta que un soldado podía llevar entre 30 y 40 kilos de equipamiento. O sea, imaginaros lo que puede pesar 30 kilos encima, pues para abajo. Pero bueno, al final hubo varias batallas, hubo unos años muy duros, porque el desembarco fue en el 44. En 1944 fue el desembarco. Y bueno, pues hasta que consiguieron llegar a Berlín, pues hubo mucha muerte y muchas batallas de por medio. Y luego también, pues, Hitler, porque Hitler era aliado de Rusia, aunque parezca mentira decir eso, ellos eran aliados, eran amigos. Lo que pasa es que Hitler decidió atacar a Rusia y ya abrió la guerra por dos frentes y eso fue algo que Alemania no pudo mantener. Luego aparte, la batalla de Stalingrado fue brutal. La ciudad quedó completamente destruida, pero Hitler no dejaba dar ni un paso atrás y al final cayeron derrotados.
estaba la ciudad tan devastada que los rusos lo único que tenían era gente y más gente y más gente. Entonces, bueno, tuvieron un buen general que consiguió formar a un montón de francotiradores y escondidos entre las ruinas de la ciudad, que no quedaba absolutamente nada en pie, pues consiguieron echarle freno a los alemanes. Y luego los cercaron, porque como los alemanes se metieron en la ciudad, en Stalingrado, los cercaron por fuera y los mataron de hambre. No les llegaba suministros, se comían los caballos que tenían, y una vez que se acabaron los caballos y llegó el invierno otra vez, ten en cuenta que los inviernos de Rusia pues pueden tener 40 grados bajo cero, 30 grados bajo cero, y nada, y no tener dónde refugiarte ni qué comer, pues entonces acabaron en retirada. Que al general que dio la orden de retirada le costó la vida, porque había orden desde Hitler de que no podían dar ni un paso atrás. Y entonces, bueno, al final se consiguieron reagrupar y consiguieron escapar. Luego, pues Estados Unidos entró en la guerra. En teoría, Estados Unidos era un país neutral, pero a Estados Unidos le atacaron en su propio suelo. Les atacó Japón. ¿No sabéis dónde les atacó Japón? No, en Japón. No. No. En Alemania. En Hawái. En Pearl Harbor. Japón. Ahí tenía Estados Unidos el grueso de su flota del Pacífico, la tenía ahí. Entonces, los japoneses pensaron que atacando Pearl Harbor por sorpresa, les conseguirían destruir todos los barcos y Estados Unidos no podría atacarles en el Pacífico nunca. Pero bueno, dentro de los golpes de suerte que puedes tener en una guerra, los principales barcos de Estados Unidos estaban en la mar. Entonces, pues destruyeron una parte, pero bueno, tampoco fue el final. Y ahí ya entonces Estados Unidos ya se involucró en la guerra más a fondo. De hecho, las campañas del Pacífico fueron seguramente las más salvajes que hubo en todos los frentes, porque al final los frentes occidentales, pues todos los soldados querían que acabaría la guerra para volver a casa, pero los japoneses no. Los japoneses no entendían lo que era volver a casa. Los japoneses iban a la guerra a morir, única y exclusivamente, a defender, y antes de ser capturados, por supuesto, se suicidaban o se escondían una granada y cuando iban a ver si estaban vivos o no la hacían estallar para intentar matar al mayor número de americanos posibles. Y entonces pues es muy difícil luchar contra alguien así, que solamente quiere ir a morir. De hecho, en todas las islas que había por el Pacífico que tenían que ir conquistando los estadounidenses para ir acercándose a Japón, pues para poder lanzar aviones, para poder lanzar ataques, si había 1 millón de japoneses en esa isla, 1 millón de japoneses muertos. No sobrevivía absolutamente nadie. Y entonces, pues Estados Unidos tomó una decisión, buena o mala, y acabó la guerra en un momento. Ya sabéis vosotros qué hizo Estados Unidos en Japón. ¿Qué ha hecho en Japón? Echó 2 bombas atómicas. La primera vez que se usaba una arma nuclear contra la población. ¿Sabéis cuánta gente murió en el acto? No, ¿verdad? ¿Qué es apto? En el acto, en el momento, según explotó la bomba, ¿cuánta gente murió? 60.000. 60.000 personas. Según cayó. Según cayó. ¿Sabes qué temperatura, qué grados hubo en el aire? 500. 1 millón de grados. 1 millón de grados. La gente se deshacía y tenía tanto calor que se echaban a los ríos para intentar, y los ríos estaban hirviendo. Estaban hirviendo. Y no soltó una bomba, soltó 2. En agosto del 45. Y seguido sabéis lo que pasó, ¿no? ¿Sabéis lo que pasó cuando se lanzaron las bombas atómicas sobre Japón? No. Pues que automáticamente se rindieron. Automáticamente se rindieron. Pero primero la guerra había acabado en Europa. ¿Sabéis cuándo acabó la guerra de Europa? ¿Por cuál fue el acontecimiento por el que se rindió Alemania? No, pues porque Hitler
se vio tan acorralado, en Berlín ya estaban los soviéticos, estadounidenses, británicos, estaban todos los ejércitos y ya se vio tan acabado, vamos a decir, que se suicidó. Entonces se suicidó por una sola persona, se salvó el resto. Porque también, cuando se suicidó el 45, junio el 31 de mayo, creo, ¿no? Fue cuando se suicidó, los alemanes automáticamente se rindieron. Y luego muchos de los recursos que estaban luchando en Occidente se los llevaron al Pacífico. Y ya más tarde fue cuando soltaron en agosto 45, soltaron las bombas atómicas y a Japón no le quedó más porque veían o rendición o se aniquilaba. En la isla no quedaba absolutamente nada vivo, porque Estados Unidos tenía arsenal nuclear, ha sido el primer país con arsenal nuclear. ¿Y qué? ¿Alguna pregunta tenéis o algo? David, ¿nos puedes decir qué te parece el tema de la convivencia? Quiero decir, para no llegar a esos extremos de guerras, ¿cómo deberíamos trabajar? Al final, la Segunda Guerra Mundial, lo que prácticamente lo resume todo es el racismo. Es el racismo y el odio hacia el amarillo, hacia la raza inferior, porque, por ejemplo, los alemanes, cuando luchaban en África, pues hasta los judíos, porque otra cosa de la Segunda Guerra Mundial fue la aniquilación del pueblo judío. Pues a los judíos los metían en hornos, les daban un tiro, pero tenían tal racismo los alemanes que decían que los negros no se valían ni el balazo que se les daba, entonces los ahorcaban. O sea, es racismo puro y duro lo que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. El odio hacia el diferente y al no saber hablar y convivir las cosas, y sobre todo humillar al resto. Porque también hay que decir que al pueblo alemán, después de la Primera Guerra Mundial, lo humillaron, y fue cuando tuvo el germen ese de nacer ese odio hacia todo y machacar a todo. Y luego pues tenían una tecnología, era gente muy lista, muy lista. Y luego también pues los alemanes no fue solo en el frente, en el mar. Alemania no tenía prácticamente armada, pero tenía submarinos. Tenía submarinos que en el Canal de la Mancha amargaron la vida a muchísima gente. Los U-Boots. Se dedicaban a hundir barcos mercantes. Claro, un barco mercante para la guerra pues es tan importante como uno de guerra, porque lleva equipaciones, lleva soldados, lleva comida, lleva combustibles, lleva armas, lleva de todo. Entonces ahí los alemanes, hasta que los demás le consiguieron dar la vuelta, la guerra la tenía muy bien atada, porque dejaban a Inglaterra sin suministros, ni a nadie, ni barcos de Estados Unidos. De hecho, submarinos alemanes estuvieron en la mismísima bahía de Nueva York y todo, llegaron hasta allí. Lo que pasa es que en algún puerto estadounidense llegaron a hundir barcos también. O sea que no fue solo Atlántico Norte, Canal de la Mancha, que llegaron muy lejos. Lo que pasa ¿Qué les dirías a los alumnos, a las nuevas generaciones? ¿Qué podríamos hacer para evitar las guerras? Pues lo primero, estudiar. Y estudiar y saber de dónde venimos, como siempre se dice, para no volver a repetirlo. Y sobre todo, tolerar. Hay que ser tolerante. Y hablarlo todo. No hay por qué dejar nada en el tintero, porque algo que puedes dejar hoy, un pequeño resquemor, dentro de un año es un odio absoluto. Y eso es muy difícil de corregirlo ya. Hay que estar antes. Hay que hablar las cosas, hay que discutirlas. Por supuesto, no se puede estar de acuerdo en todo, pero el hecho de no estar de acuerdo no quiere decir que haya que acabar a palos. Son ideas diferentes que hay que llevar a cabo. Pero ahora lo estamos viendo hoy día también cómo están las cosas. David, ya sabes que trabajamos en grupos cooperativos, y algunas veces para llegar a acuerdos pues tenemos nuestros enfados y así, nuestras frustraciones, porque quizás no nos haya tocado ser de un rol u otro, o el tema que hayamos propuesto nosotros no haya salido. Entonces, ante las frustraciones, ¿qué les recomendarías? Pues que hay que hablar las cosas.
hay que hablarlo todo y negociar. Luego hay que saber, pues hoy igual cedo yo aquí un poquito, mañana cedes tú aquí y hablarlo. Hay que hablarlo todo, es que ese tipo de cosas... Mira, como dato, ¿sabéis cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial? No, 5 millones. 5 millones. 5.000. Soldados, vamos a separarlos por dos bandos, no, porque al final todos son personas, vamos a separarlo entre civiles y militares. ¿Sabéis cuántos militares de todos los ejércitos involucrados murieron? 30. 40.000. Millones. 40 millones. 40 millones. 40 ¿Y sabéis cuántos civiles se calcula que murieron? 20 millones. 80 millones. O sea, en total 120 millones de personas. Entonces, imagínate, vamos a decir como que España lo borran del mapa 2 veces. 3, sí, pues son 40 y pico millones lo que viven. O sea, fíjate. ¿Y todo por qué? Por racismo puro y duro, envidias y no haber hecho las cosas bien, no haberlas hablado y haberlas dejado bien atadas. Pero al final, prácticamente por una persona, por la maldad y el poder que consiguió una persona, se llegó a lo que se llegó. ¿Tenemos más preguntas? Udan mesedez? Galderak bat zeneukan? Ez, Daniel? Galderak bat? Altzatu duzu eskua? Baina, galdetu lasai, ez? Es que era por otra cosa. Bueno, txalo bat emango dugu David, ba? Eskerrik asko, David.